Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar sistema respiratorio. Vamos a ver primero todo lo que tenga que ver con la anatomía del sistema respiratorio y después vamos a ver las enfermedades y las drogas que se van a utilizar en cada uno de los casos. Es una temática, digamos, que tiene mucho que ver en la farmacia, en el mostrador, porque siempre hay pacientes asmáticos o pacientes que tienen algún tipo de inconveniente respiratorio y sobre todo en estas épocas, en primavera, en otoño, son épocas donde siempre se va a recrudecer, se dice cuando se vuelve un poco más fuerte. También ahora estamos evaluando, ¿sí? Todavía se siguen buscando y detectando efectos adversos que quedaron de la enfermedad de COVID, ¿sí? Así que todavía no se saben todos los efectos adversos que fueron quedando, incluso los efectos adversos de las vacunas. Así que vamos a ir encontrando cada vez más y más casos, ¿sí? Personas que antes no eran asmáticas y después de haber tenido COVID quedaron asmáticas, por ejemplo. Así que eso todavía no se puede saber del todo cuál fue la consecuencia. Recuerden que tenemos todavía COVID, ¿sí? Así que extremar los cuidados en colectivos y lugares donde hay mucha gente, ¿sí? No se dejó de usar el barbijo en general, pero en esos lugares, así como es obligatorio entrar a los hospitales y sanatorios con barbijo, eh, la idea también sería que se cuiden en los medios de transporte. Bueno, vamos a arrancar con una comparación. Fíjense que les comparo, ustedes van a escuchar en mucha bibliografía que habla del árbol respiratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo comparo con un dibujito de árbol, ese fue el dibujito que encontré más esquemático, más sencillo. Si ustedes prestan atención, yo tomo ese dibujito del árbol, lo doy vuelta, ¿sí? Lo pongo pata para arriba y me queda muy parecido a lo que es el sistema respiratorio que está al lado, ¿sí? Las raíces van a ser la boca, ¿sí? El tronco va a ser la tráquea, las primeras ramas van a ser los bronquios, porque son ramas gruesas. Esas ramas gruesas se van a ir dividiendo en ramas más finitas, los bronquiolos, y van a llegar hasta el extremo de las hojas. En el pulmón se llaman alveolos, ¿sí? Los alveolos son pequeños saquitos de aire, tienen que tener aire, son bolsitas de aire, en el cual se va a ir haciendo el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, ¿sí? Cuando esas bolsitas de aire, en lugar de tener aire, tienen algún líquido, estamos hablando de neumonía, ¿sí? Puede ser líquido del suero, puede ser cuando se ahogan, en esas bolsitas queda agua, ¿sí? Agua del lugar donde se ahogaron. Por eso saben, digamos, si se ahogó o si fue asesinado y después tirado en el río, porque en ese caso no entra el aire, el agua en el pulmón. Y si nosotros tenemos que comparar, ¿sí? Si ustedes sacaran todas las hojas de un árbol y la pusieran una al lado de la otra, ocuparían una gran superficie. Si hacemos lo mismo con el pulmón, ponemos cada uno de esos saquitos del pulmón uno al lado del otro, llegamos a alcanzar el tamaño de una cancha de tenis, ¿sí? Entonces, les explico así para que ustedes tengan una idea de lo grande que es el pulmón en realidad, la superficie que tiene el pulmón en realidad, y por qué cada vez se está utilizando más la vía respiratoria como suministro de medicamentos, ¿sí? Una de las drogas que se está probando justamente es la insulina. Imagínense dejar de pincharse para aspirar, sumamente fácil para aquellas personas que necesitan insulina todos los días. Así que esta es para que ustedes se ubiquen más fácilmente y por qué, la explicación de por qué se le llama árbol respiratorio también. En las hojas se hace lo mismo que se hace en los alveolos, ¿sí? El intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Bueno, ahora sí vamos a entrar en serio, ¿sí? Así que lo que vamos a tener acá es importante que ustedes tengan en cuenta cómo está formada la anatomía de la vía respiratoria. Vamos a empezar por las fosas nasales, las narinas, que son los agujeritos de la nariz, ¿sí? La cavidad bucal, toda la boca. A partir de ahí vamos a tener la faringe, que sería la parte de atrás de la boca, ¿sí? Seguimos con la laringe.
ahí vamos a tener dos tubos en el cuello, ¿sí? Por un lado vamos a tener la laringe que lleva oxígeno, que lleva el aire a los pulmones, y vamos a tener el esófago, que va a ser la parte digestiva, que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? En este caso, lo que nos interesa es la laringe. Después vamos a tener una zona, ¿sí? En la cual está como compuesta por una serie de anillos cartilaginosos. ¿Qué quiere decir eso? Más duro que el músculo, pero menos duros que el hueso, ¿sí? Un cartílago es, por ejemplo, la punta de la nariz. Esto es un cartílago, ¿sí? La oreja, esto es un cartílago. Esa misma forma o esa misma estructura tiene lo que es la tráquea. Está formado por distintos anillos. Cuando ustedes ven en una película o en esa serie de médicos y demás, que hay muchas de las cuestiones que se muestran ahí, sí que son reales, digamos, que tienen que ver con lo que es después el hecho médico. Cuando ustedes ven que una persona se está ahogando, por ejemplo, en algo superior, ¿sí? En la parte de arriba, lo que hacen es justamente ubicar la tráquea, ubicar esos anillos y perforar con un cuchillo o un bisturí o lo que sea que tengan a mano, perforar entre dos de esos anillos y ahí es donde colocan alguna pajita o alguna cosa como para que permita la entrada del aire. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a ver. Esta es la zona, no se corta en cualquier parte del cuello, sino justamente entre esos anillos de la tráquea. Bueno, se ve siempre en emergencia, digamos, cuando lo hace. A partir de la tráquea vamos a empezar a entrar lo que es, digamos, dentro de lo que es la cavidad del pecho. Ahí vamos a tener que esa tráquea se va a dividir en dos, formando los bronquios, un bronquio derecho, un bronquio izquierdo, ¿sí? Ese bronquio, a su vez, después adentro, como la rama del árbol, se van a ir abriendo en bronquiolos, ¿sí? Hasta llegar a las bolsitas de aire, ¿sí? Bueno, todo ese proceso es lo que va a formar cada uno de los pulmones. Si ustedes ven la forma del pulmón, el del lado izquierdo del cuerpo tiene menor tamaño. ¿Por qué? Porque ahí está ubicado el corazón. El corazón está del centro hacia el lado izquierdo de ustedes, ¿sí? La mayoría de los corazones. Puede aparecer algún corazón que esté en una posición un poco más extraña, pero el 95% está en esa posición, del centro con la punta del corazón hacia el lado izquierdo. Por eso el pulmón del lado izquierdo es levemente menor. Bueno, también ustedes van a ver que todo ese morado que representa el pulmón está como rodeado con una cápsula. Eso se llama pleura, ¿sí? Y normalmente cuando por algún accidente o alguna situación muy particular, entre esa pleura se junta líquido, empieza a apretar al pulmón, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, en las películas, que le perforan en el costado de las costillas para que salga el líquido, que salga el aire, que también muchas veces puede llegar a hacer. O sea, se llena de aire esa zona entre el pulmón y la pleura, entonces eso evita que el pulmón pueda hincharse para poder entrar aire. Piensen que el pulmón es todo el tiempo, digamos, achicándose y expandiéndose, todo el tiempo está. Entonces, esa pleura mantiene lubricada, ¿sí? Esa zona mantiene húmeda, lubricada, justamente para que el roce no afecte al pulmón. Ahora, si ahí tenemos aire o ahí tenemos líquido, es lo que nos va a permitir que el pulmón pueda agrandarse. Bueno, ¿qué más ven ahí en el dibujo? Van a ver esas cadenitas que se ven en los costados, amarillo y naranja. Eso es un dibujo de estar representado las costillas, ¿sí? Es como si le hubieran pegado un machetazo acá en el pecho, entonces yo veo las puntas de las costillas. Entre las costillas, ustedes ven ese color carne, es músculo. ¿Qué es eso? Entre las costillas, suponiendo que mis dedos son costillas, entre las costillas voy a tener ese músculo, que se llaman intercostales, entre costillas. Lo que van a hacer esos músculos es cuando yo inspiro aire, chupo aire, se estira. Y cuando yo quiero sacar o soplar, lo van a apretar. Constantemente están haciendo ese movimiento, ¿sí? En el asmático no puede salir el aire que está dentro
por lo tanto no puede entrar aire nuevo. Siempre el asmático piensa que no puede entrarle aire, y en realidad es que no puede salir el que está, entonces no va a poder entrar aire nuevo. La sensación que tengo es que me ahogo porque no tengo oxígeno, ¿sí? Porque el aire que ya está contaminado con dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hacemos los asmáticos? Hacemos más fuerza para respirar, ¿sí? Más fuerza. Cuando estamos en una crisis peor, ustedes van a escuchar el asmático, ¿sí? Se llama sibilancia ese silbido, pero hacemos fuerza justamente para poder respirar. ¿Por qué les aclaro esto? Porque después de una crisis asmática duele. Duele el pecho, duelen los costados, duele la espalda. ¿Por qué? Porque yo hice muchísima fuerza como para poder respirar. Es lo mismo que si ustedes fueran al gimnasio, de pronto le ponen en las máquinas 60 kilos de más, ustedes hacen los ejercicios, ¿sí? Pero cuando después salgan del gimnasio, van a 2 cuadras del gimnasio y las piernitas le empiezan a flaquear. ¿Por qué? Por el exceso de esfuerzo que hicieron. Bueno, el asmático después de una crisis duele, ¿sí? Duelen los músculos. Así que tengan en cuenta, sobre todo si estamos hablando de chicos asmáticos, que después se van a sentir mal después de una crisis. Otro músculo que es muy importante en la respiración es el diafragma, el que está abajo, ¿sí? El diafragma separa lo que es el tórax, que está abierto, ¿sí? El tórax está abierto al exterior, a través de la boca y la nariz, y el abdomen, que es lo que está cerrado, ¿sí? El peritoneo, que es lo que es donde está mi intestino y el resto de los órganos, ¿sí? Eso está cerrado. Bueno, así que para que ustedes tengan una idea, todo esto es lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, ¿sí? El acceso y los órganos que van a hacer justamente el intercambio gaseoso, que son los pulmones. Bueno, ¿se entiende esto? Díganme si no se entiende y voy un poco despacio o voy diciéndoles, digamos, otros ejemplos. Bueno, ¿qué dice ahí? Dice, la mayoría de las patologías respiratorias coinciden con la aparición de un mismo síntoma, la disnea. ¿Qué es la disnea? La dificultad para respirar, ¿sí? No puedo respirar, me falta aire. Muchas veces puede ser también un problema nervioso, ¿sí? Del sistema neurológico incluso. Así que hay que diagnosticar bien a qué se debe esa dificultad para respirar. Por ello que los fármacos que se administran tienen como función principal el mejorar esa dificultad, dilatando los bronquios, previniendo la aparición de nuevos episodios o ayudando a mantener controlada la enfermedad. Dilatando los bronquios, o sea que ahora vamos a ver imágenes, están los bronquios apretados, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es dilatarlo, dejar que entre aire por ese agujero, ¿sí? Los bronquios son como tubos, ¿sí? Y si esos tubos están apretados, no va a circular el aire. El asma, por ejemplo, es una enfermedad crónica, que quiere decir, una vez que se declara el asma va a ser de por vida, puedo o no tener síntomas todo el tiempo, pero puede haber periodos en los que no voy a tener síntomas, por ejemplo, pero a medida que se van presentando más regularmente, más grave es mi situación, ¿sí? Así se mide el asma. Que no se cura, pero se puede mantener controlada. Es una inflamación crónica de las vías aéreas. Vamos a ver cuáles son esos síntomas, los signos y los síntomas previos que pueden aparecer. En muchos casos de asma no se van a presentar ninguno de los síntomas salvo el de la tos. Y muchas veces antes, cuando no se sabía que la tos era uno de los síntomas, pasaba desapercibido. ¿Por qué? Porque no tenía el silbido, no tenía dificultad para respirar, no tenía nada más, ¿sí? Solamente la tos seca, ¿sí? No una tos con catarro, sino una tos seca. Bueno, después se pudo encontrar la relación y bueno, y hoy también se pueden llegar a diagnosticar como una persona asmática a través simplemente de el detectarle ese tema de la tos. Entonces, tos es uno de los síntomas, la sibilancia es el silbido, es el del asmático. Esto de simular a mí me genera una crisis en serio. Disnea, la dificultad. Opresión torácica, ¿qué quiere decir opresión torácica? No puedo respirar, me aprieta el pecho,
¿sí? La gente se va a quejar, me duele el pecho, me duele el pecho. ¿Qué va a hacer? Se tiene que, eso es una emergencia, ¿sí? Es una emergencia para ir al médico. Siempre las emergencias van a ser respiratorias y cardíacas, ¿sí? Obviamente si hay algo de sangre también es emergencia. Pero así, sin ver un síntoma de afuera, dificultad para respirar o el tema de dolor en el pecho es para consultar. Después va a poder determinar el médico si corresponde o no corresponde, ¿sí? Por ejemplo, me duele el pecho, me aprieta, me voy a la emergencia, luego no puedo respirar, me aprieta el pecho. Puede ser una crisis asmática, puede ser un problema cardíaco o puede ser un problema de ansiedad, ¿sí? Tengo mucha ansiedad, estoy por tener un examen, no sé, X cosa, me dejó mi novio, lo que sea que haya pasado, que a mí me genera algún cuadro de ansiedad, ¿sí? Todos esos tienen los mismos síntomas. El médico en la emergencia es el que va a determinar. Le toman la presión, le miden el oxígeno en sangre con el aparatito en el dedo, le van a hacer un electrocardiograma, en todo caso, si llegaran a necesitar, pero con eso se puede determinar. Si no hay nada, es ansiedad, ¿sí? Muchas personas mayores tienen repetidos accesos de ansiedad que confunden, digamos, con esto. O están solos, o extrañan a algún familiar, o murió algún familiar, supónganse la pareja hace poco, entonces están en esos cuadros. Todo eso tiene que ver con la opresión torácica. Disminución del índice de flujo expiratorio. Flujo, o sea, salida de aire, expiratorio, lo que yo puedo sacar. ¿Por qué? Porque el asma es la incapacidad para sacar el aire que está en mi pulmón. ¿Sí? Yo no tengo la capacidad de apretar mis pulmones con los músculos y poder largarlo. Yo quedé asmática alrededor de los 20 años por fumar, quedé asmática a partir de esa época, y aprendí, digamos, a justamente a hacer, a apretar. Yo soy de hablar mucho, largo rato, sin respirar. ¿Por qué? Porque en este momento, por ejemplo, para seguir hablando, yo estoy apretando mis pulmones. Ahí recién respiré. Es una, digamos, algo que fui aprendiendo y fui incorporando porque me ayuda para el asma y me ayudaba, digamos, cuando hacía deporte. Pero eso es algo que el asmático debe aprender a hacer para poder controlar las crisis. Antes, cuando no había medicación, lo único que había era tranquilidad. ¿Sí? La única manera era que el paciente se tranquilice porque la falta de aire desespera. Si ustedes vieron alguna vez una persona que se está ahogando en una pileta, va a manotear, va a pegarle, va a hundir a quien sea, pero es por la necesidad de aire, ¿sí? Una persona asmática, cuando está en crisis, está desesperada porque no puede ingresar aire, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, incluso me ha tocado a mí, golpearme, ¿sí? Golpear mi espalda contra la pared como para decir, a ver, reaccionar, a ver si le podía poner en orden a mi pulmón. La desesperación del momento. Entonces, lo que tiene que ocurrir alrededor de esa persona que es asmática es que el resto estén tranquilos. Si un nene está con asma y la madre está gritando, ¡ay, no respira, no respira! Probablemente el nene no pueda respirar del pánico que tenga. ¿Sí? Entonces, alrededor de la persona asmática se tiene que mantener la calma en lo posible. Antes no había medicación, entonces, ¿qué hacían? Le mandaban a los pacientes a las sierras de Córdoba. Por eso, los pacientes de Buenos Aires, por ejemplo, el smog de la ciudad y todo, la contaminación, le mandaban a respirar al campo. Entonces, bueno, se hicieron famosos justamente las sierras de Córdoba porque mandaban a los tuberculosos, a los asmáticos, a todos los mandaban allá. También algo que pasaba antes, que ahora no ocurre, digamos, es que antes al asmático se los dejaba encerrado, porque pobrecito no puede respirar, ¿sí? Entonces eran los típicos niños que los tenían encerrados en su pieza, miraban a los chicos jugar por la ventana, eran flaquitos, eran pálidos, ¿sí? Porque no tenían una vida de niño normal. Hoy se sabe todo lo contrario. Hoy cuanto más deporte pueda hacer un niño asmático, es mejor para él. Todo lo que pueda desarrollar la musculatura del torso es fantástico para un asmático, ¿sí? ¿Por qué? Por el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿sí? No es lo mismo un raquítico que tenga que respirar a alguien que tenga músculos, ¿sí? Entonces siempre va a ser importante todo lo que tenga que ver. Después vamos a ver la parte de deporte. Bueno, disminución del índice de flujo quiere decir que yo pueda
largar la mayor cantidad de aire posible. O sea, cuando yo tengo disminuido eso, es un síntoma de asma. ¿Cómo se mide esto? Midiendo el flujo, la cantidad de aire que soy capaz de soplar. ¿Sí? Me dan un aparatito, soplo, me van a decir, tome aire, está. Bueno, ahora sople todo. Trata de sacar todo lo del pulmón. Entonces uno sopla hasta lo último, muy parecido al detector de alcohol que tienen los de tránsito. ¿Sí? Entonces ahí me va a medir. Dependiendo lo que salga ese volumen, es lo que el médico va a poder determinar si hay una presencia de asma o no. ¿Sí? Mucosidad y flema. Normalmente los asmáticos tenemos mayor cantidad de moco dando vuelta, ¿sí? Podemos tener mucho moco en la nariz, podemos tener catarros también en forma frecuente. Entonces siempre tiene que estar, digamos, atento a la aparición. Cuanto más moco tenga yo en el pulmón, más difícil va a ser que pueda respirar, ¿sí? Porque en lugar de haber aire, hay moco. Después tenemos dolor abdominal, angustia, cianosis, cuando queda en azul la persona, ¿sí? Sudoración, manos y pies fríos, generalmente es por una cuestión de que baja la presión, ¿sí? Por la misma angustia, por el mismo miedo. Y la palidez que caracteriza siempre. Así que en base a estos síntomas que siempre estaban presentes en los pacientes, es donde se empieza a trabajar con todo lo que es para revertir eso. ¿Sí? Por eso hoy está tan, digamos, incluido dentro de lo que son las terapias justamente la actividad deportiva. Bueno, pero también es importante que el paciente empiece a conocerse y empiece a saber cuáles son esos síntomas previos que aparecen. De golpe no aparece, siempre va a aparecer algo. A los que tienen hijos, ¿sí? Chicos, los padres, los adultos son los que tienen que estar atentos a esas cosas y es importantísimo, que después vamos a hablar también, llevar un diario donde quede registrado cómo son sus crisis asmáticas, ¿sí? Por eso le digo que es padres, abuelos, la persona adulta que está alrededor. Siempre hay algo que ocurre antes. Entonces yo puedo determinar si es un asma por esfuerzo. Por ejemplo, viene mi hijo y me dice, estoy con asma, mamá, estaba andando en bicicleta. Si todas las veces que corre o que anda en bicicleta tiene una crisis asmática, es un asma por esfuerzo, ¿sí? Si cada vez que juega con el perro del vecino tiene una crisis asmática, posiblemente sea alérgico al ácaro del pelo del perro. Si cada vez que estamos en primavera y florece la planta de la abuela que tiene mucha florcita y tiene crisis asmática, probablemente sea alérgico al polen. Entonces yo tengo que saber cuáles son esos síntomas previos que le aparecen siempre. ¿Cómo voy a saber? Registrando, llevando un diario, ¿sí? Porque yo digo, no, sí, me voy a acordar, y después no me acuerdo. Ese mismo diario es muy importante para el médico. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar registrado. Les habrá pasado a las que son mamá que decimos, bueno, cuando vaya al pediatra le voy a contar. Cuando salimos del pediatra dijimos, ay, no le conté. ¿Sí? Nos olvidamos en el momento. Entonces, por eso el registro es lo más confiable y lo que pueda quedar. ¿Qué voy a anotar? ¿Qué voy a anotar en ese registro? ¿Cuándo le dio la crisis? ¿Qué estaba haciendo antes? ¿Y cómo salió de la crisis? Si usó PAF, si usó un nebulizador, ¿sí? ¿Cómo salió? O salió solito, ¿sí? Porque la agarró en el parque cuando estaba jugando y se sentó, quedó solito y se recuperó solo. Todos esos detalles son importantes para el médico, ¿sí? Bueno, ¿cuáles pueden ser esos síntomas previos? Estornudo. Si ustedes en este momento me tiran un insecticida acá al lado mío, yo voy a estornudar, voy a empezar con tos y a los pocos segundos tengo una crisis asmática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no tolero olores fuertes. ¿Sí? Si ustedes me prenden un saumerio, lo mismo. Insecticida es lo más común. Si me mezclan lavandina con algún detergente, enseguida detecto porque enseguida tengo dificultad para respirar. ¿Qué más puede aparecer? Moco claro, me chorrea la nariz, ¿sí? Esa agüita que sale de la nariz. Obstrucción nasal, de golpe empiezo a hablar como payaso, ¿sí? Se me tapona adentro, ¿sí? Picazón, pica la nariz, ustedes van a ver que yo siempre me rasco la nariz, es parte ya yo no me doy cuenta que me rasco la nariz, pero eso es picazón por las alergias, ¿sí? Y llega a veces a tal extremo, cuando estamos, supónganse, en primavera o lo que sea, que a lo mejor no van a estar los estornudos, los mocos y demás, pero una persona que siempre está rascándose,
¿sí? Rasco la nariz, me rasco el oído. Llegó un punto en que me picaba tanto la garganta que metí el dedo y me rascaba la garganta justamente de la picazón que sentía, ¿sí? Todo eso son síntomas alérgicos relacionados con el asma. Presten atención, ¿sí? Eso es lo importante, que ustedes presten atención a qué síntoma tiene ese familiar de ustedes. Bueno, esos bronquios habíamos dicho que era la tráquea que se dividía y se llamaban bronquios los primeros, ¿sí? Las primeras ramas que aparecían. Van a llevar el aire a los pulmones, donde se van a ir haciendo esos intercambios, ¿sí? En los bronquiolos, que son más pequeños, y en los alveolos, que son las bolsitas de aire. Cuando el asma está bajo control, el aire circula con facilidad dentro y fuera de los pulmones a través de los bronquios. Y ahí ustedes tienen un dibujo de un bronquio sano, ¿sí? Fíjense el tamaño de la luz, se llama luz, es el espacio en el interior, ¿sí? El agujero, para que ustedes lo vean acá, ¿sí? El agujero que tiene el bronquio es grande, permite el pasaje de líquido. Y ahora fíjense el bronquiolo enfermo, ¿sí? El que es asmático. Está apretado, habíamos dicho que había una broncoconstricción, ¿sí? Se apretan los músculos de ese bronquio. El tejido se inflama, fíjense que es mucho más ancho el tejido del bronquio que en el bronquio sano, ¿sí? Y aparte recuerden el moco, que siempre había un 30 o un 50% más de moco. Así que si ustedes comparan el tamaño del agujero en el bronquio sano con el tamaño del agujero que me queda en el bronquio asmático, ustedes van a ver que es grande la diferencia. Ahora, traten de silbar ustedes con la boca haciendo o A, abriendo la boca. Traten de silbar, no se puede, ¿sí? Ahora silben, van a ver que ustedes achican la boca para poder silbar, ¿sí? Por eso es el silbido. Como se estrechó el espacio, cuando pasa el aire, ¿sí? Pasa el aire, va a generar ese silbido, ¿sí? Por eso la sibilancia del síntoma. ¿Vamos bien hasta ahora? Me avisan si no entienden. Sí, se entiende. Está Sí, bastante profe. bien Bueno, expresado. vamos a tener que estos bronquios van a estar más sensibles, ¿sí? Van a poder reaccionar, el asmático reacciona mucho más rápido, como les contaba con el olor, por ejemplo, mucho más rápido al polen, a los animales, ¿sí? No todos los asmáticos son alérgicos a todas las cosas, tengo que saber a qué soy alérgico yo. Yo no soy alérgico a las flores, así que mi marido no zafa de regalarme flores. No soy alérgico a los pelos de los animales, simplemente soy alérgica a los olores fuertes y soy alérgica al cambio brusco de la temperatura, ¿sí? Si de golpe hace frío o si yo estoy en un lugar cálido y de golpe entro en un lugar donde está el aire acondicionado a full, ahí tengo una crisis asmática. Irritantes, el humo del tabaco. El tabaco es sumamente perjudicial para los asmáticos, ¿sí? Si hay niños asmáticos, es recomendable que en la casa no se fume y no se permita que la visita fume, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no necesito vivir con un fumador. Necesito que el fumador esté un rato nomás en mi casa y queda el tabaco impregnado en todo lo que sea tejido, ¿sí? Cortinas, manteles, lo que ustedes quieran, ¿sí? De donde sea que haya fumado. Lo mismo ocurre en el auto, queda en el tapizado de los autos, ¿sí? A una persona normal no le afecta, pero a una persona asmática sí le afecta. Bueno, ¿qué puede aparecerse ocluyéndose, cerrándose? Significa de forma brusca, eso es broncoconstricción, se aprieta, produciendo dificultad para respirar, tos, opresión en el pecho, sibilantes, ¿sí? A la auscultación, los silbidos, cuando incluso no es necesario ni siquiera auscultar. Auscultar es cuando te ponen el estetoscopio y están escuchando la espalda o el pecho, ¿sí? Eso es auscultar. Pero a veces ni siquiera es necesario con eso, se escucha a simple oído, ¿sí? Se escucha el silbido. Están inflamados, ¿sí? Están más gorditos. La pared de los bronquios está engrosada, por lo que el espacio para la entrada del aire es más estrecho, lo que ustedes vieron en el dibujito acá. Esta alteración también provoca un aumento de secreciones, por eso mayor cantidad de moco. Vamos a tener dos tipos de medicamentos que se van a utilizar. Por un lado vamos a tener a los antiinflamatorios en general, ¿sí? En general, y vamos a tener a los broncodilatadores que son más específicos
para los bronquios. Bueno, vamos a ver los antiinflamatorios. Dice, son los más importantes, lo que hacen es eliminar o mitigar la inflamación de los bronquios, lo que utilizados dentro de ellos son, los más utilizados dentro de ellos son los corticoides. Cuando una persona es asmática crónica, el corticoide va a formar parte de la vida del asmático, ¿sí? Vienen en los aerosoles, vienen en comprimidos aparte, pueden llegar a utilizar en el caso de una crisis de emergencia, ¿sí? Le van a colocar un corticoide en emergencia. Va a estar, digamos, el asmático ligado siempre a los corticoides. Y los broncodilatadores van a actuar dilatando y abriendo ese bronquio. Y los de acción corta se usan como medicación de alivio. ¿Cuál es la medicación de alivio en la emergencia? ¿Sí? Necesito solucionar ya. Si ustedes se están preguntando si una persona con asma puede morir hoy, pleno siglo XXI, se puede morir, y les digo que sí, puede morir. Porque si no tiene la medicación al lado, dependiendo la crisis, lo grave que sea la crisis, no hay manera de solucionar alrededor. Por más que esté un médico al lado, si no tiene el equipamiento como para poder ayudarlo, no lo va a poder ayudar, ¿sí? Y les cuento justamente que el amigo de mi hijo falleció con 15 años con una crisis asmática. Tenía su medicación, estaba en la playa, pero dejó en la sombrilla la medicación y salieron a andar en cuatriciclo. La arena del cuatriciclo, vieron que las ruedas patinan, la arena que le tiró en la cara le generó una crisis asmática y falleció, estaban lejos de la medicación. Así que en cualquier momento se puede. Entonces el asmático debe estar consciente que es asmático, ¿sí? Eso es lo fundamental. Bueno, ahí ustedes ven un dibujito, me gusta este dibujito porque muestra una persona como se los tenía antes a los asmáticos, ¿sí? Todo caído, todo enfermo, pálido, y atravesado por todo ese círculo de contaminación. O sea, constantemente nosotros estamos rodeados por todas esas contaminaciones. Los aerosoles. Ahí el dibujito que sigue es un helado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los colorantes que se utilizan en los helados, especialmente el amarillo, se llama tartrazina, es uno de los más reactivos en cuanto a alergias, ¿sí? Entonces, hay personas que son alérgicas a determinadas cosas, digamos. Después vemos un gato, no es exclusivamente el gato, sino los animales de pelaje en general. Las flores, especialmente en primavera, el tabaco, ¿sí? Tabaco fundamental. Después vamos a tener una flor de algodón, no se refiere a la flor, sino que se refiere a las texturas, ¿sí? Por ejemplo, una persona que es alérgica a la lana, hay muchas personas que no pueden utilizar lana. Son los menos, pero encontré también personas que son alérgicas a la licra, ¿sí? Entonces no pueden usar nada que tenga licra. Típico que se ponen algo de lana y le empieza a brotar, si le sale como un salpullido. El polvo que levantamos, ¿sí? En una casa donde hay un niño asmático no se tiene que usar escobas, ¿sí? Sino que siempre utilizar cosas húmedas para poder juntar el polvo y no desparramarlo. Plumeros no, por ejemplo, ¿sí? Y el famoso humo de las industrias. Esto, por supuesto, que cargan las ciudades de mucho smog. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando ven las imágenes de Capital Federal o ven las imágenes de una zona industrializada. Acá nuestro Miguel Lanús, por ejemplo, que es una zona que está más industrializada, ustedes pueden ver que el ambiente se ve como nube siempre, no es nube, es humo, ¿sí? Todas esas cosas van cargando, digamos, el oxígeno o van restando, mejor dicho, el oxígeno que hay en el medio ambiente. Así que bueno, estamos atravesados por absolutamente todo eso. ¿Qué tenemos para defendernos de todo eso? El famoso PAF. Bueno, ¿cuáles pueden ser los provocadores de asma? Aquellas cosas que me hacen a mí tener una crisis asmática. Alergenos del exterior y del interior. ¿Qué quiere decir? Del exterior es cualquier cosa alrededor mía, ¿sí? Un polvo, un aerosol, lo que sea que a mí me afecte. Y también los alergenos del interior, que tiene que ver más con la parte psicológica, ¿sí? Si el nene tiene una crisis asmática cada vez que el papá le viene a buscar para llevarle a la casa a la abuela, entonces es un problema psicológico, ¿sí? Ahí hay un asma, pero inducido por una crisis psicológica.
Entonces hay que ver bien, por eso es importante detectar qué es lo que pasó antes para que tenga una crisis. Vamos a tener la contaminación atmosférica. No es lo mismo vivir en la Sierra de Córdoba que vivir en Capital Federal. Vamos a tener el asma por ejercicio, ¿sí? Entonces, es el típico que no puede correr al colectivo, que se le está yendo, ve una escalera, no puede subir la escalera. Ahí, Bueno, ahora sí, bueno, perdón. por ejercicio, bueno, por ejemplo, no puedo correr, no puedo subir una escalera, no puedo andar en bicicleta, ¿sí? Depende cada una de las personas. Por emociones, ¿sí? Hay muchas personas, por ejemplo, que ustedes pueden ver en alguna película también cuando pasa algo emotivo y que empiezan a hiperventilar si uno ve en la película que pone una bolsita y respiran de una bolsita, ¿sí? El reflujo esofágico, ¿qué es eso? Eso lo vamos a ver bien la clase que viene. Pero reflujo es cuando vuelve del estómago involuntariamente, vuelve parte de ese contenido y que cuando llega a la boca puede accidentalmente pasarse hacia la laringe, viene por el esófago y se pasa hacia la laringe y eso me ahoga. Nos pasa, por ejemplo, cuando estamos tomando algo, nos cuentan un chiste, nos reímos, ¿sí? Y me ahogué con lo que estoy tomando. Eso es típico. Pero eso puede ocurrir con un reflujo en un bebé, por ejemplo, por eso siempre es importante que el bebé antes se le ponía boca abajo, porque decían si vomita no se ahoga. Se pudo probar que el bebé no tiene que dormir boca abajo porque al presionar los pulmones no permite respirar y oxigenarse bien, entonces entra como en un estado más profundo de sueño, puede vomitar, pero no tiene la capacidad para correr. Estaba por estornudar. No tiene la capacidad para correr la cara, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, los pediatras fueron recomendando justamente o que duerma de costado, ¿sí? O que duerma boca arriba. En el boca arriba tiene la respiración correcta, entonces si llegara a venir el reflujo a la boca, el mismo bebé va a tener la reacción para defenderse, ¿sí? Pero de todas maneras, siempre los bebés siempre necesitan una vigilancia estricta, que quiere decir que siempre haya un adulto pendiente justamente por estos accidentes. No es lo mismo que muerte súbita. Muerte súbita cuando el corazón dejó de latir, ¿sí? No porque se ahogó, sino porque el corazón dejó de latir. Bueno, los analgésicos. Los analgésicos es otro problema. ¿Por qué? Porque las personas abusan de los analgésicos, sobre todo las personas mayores. Y los analgésicos, hay muchos de ellos que generan reacciones alérgicas que pueden terminar desencadenando un asma en aquellas personas que son sensibles. Una inspiración profunda. ¿Sí? Vieron que yo hace un rato simulé una sibilancia y tosí después. Bueno, si yo le sigo haciendo esto, probablemente tenga una crisis asmática, ¿sí? Hay toso. Eh, a veces cuando la asustan, ¿sí? Cuando una persona la asusta a la otra y esa persona cuando se asusta, bueno, eso puede llegar a desencadenarle en un paciente asmático el asma, ¿sí? Bebidas alcohólicas, conservadores de los alimentos, el glutamato, ¿sí? La tartrazina, que es justamente el colorante amarillo que le decía. El glutamato es un estabilizador del sabor. Se usa mucho en todo lo que tenga que ver los helados, los postres y demás. Bueno, otra enfermedad bastante común es la EPOC, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué quiere decir? Que de a poco cada una de esas bolsitas de aire se van a ir muriendo, van a ser infartados. Eso es lo que nosotros conocemos como el estado de enfisema. No sé si los llegaron a conocer, Sandro, Cacho Castaña, ¿sí? Que eran grandes fumadores, cantantes los dos, grandes fumadores, los dos murieron justamente con enfisema, ¿sí? En el enfisema, como ustedes ven en el dibujito, eso no es una imagen, sino que es un dibujito de la situación, los alvéolos se van muriendo, ¿sí? Van necrosando, van muriendo, entonces cada vez tiene menor capacidad pulmonar. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que esas personas andan, por ejemplo, con un tubo de oxígeno a cuesta. Para esto no hay solución, no hay medicación, lo único que queda en estos casos es trasplante pulmonar, ¿sí? Pero dependiendo la edad del paciente, los trasplantes ya no se hacen más, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de personas jóvenes, sí se van a hacer trasplantes pulmonares.
Algo muy parecido como esto también ocurre en los pacientes que tienen esclerosis múltiple, ¿sí? Hay muchos niños que tienen esclerosis múltiple y sus pulmones van fallando justamente porque se van muriendo, ¿sí? Van muriendo de a poco los alveolos. En estos casos también el trasplante se realiza, pero el problema de los que tienen esclerosis múltiple es que la enfermedad va a seguir atacándole, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune, va a seguir atacando los nuevos pulmones y normalmente esos pulmones nuevos le duran aproximadamente 5 años, ¿sí? O sea, cada 5 años habría que ver si pueden someterse a tantas cirugías también. Bueno, esto sería entonces el asma, que es la constricción de los alveolos, perdón, de los bronquios, y el enfisema es cuando van muriendo directamente los alveolos. Dice, muchas de las personas que padecen SPOC suelen ser mayores, ¿sí? Pueden ser que tomen varios fármacos distintos en forma habitual. Las personas mayores suelen estar polimedicados, ¿qué quiere decir? Tener muchos medicamentos. Se tiene que tener en cuenta las interacciones, ¿sí? De esos medicamentos. Una de esas interacciones justamente es con los analgésicos. Dice, personas con procesos infecciosos como la neumonía. Cuando hablamos de infecciosos, quiere decir que hay el avance de un microorganismo. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, ¿sí? La neumonía puede deberse a cualquier cosa. Neumonía es cuando yo tengo líquidos en donde yo debería tener aire en el pulmón. También requerirán el uso de estos fármacos, además de antibióticos, para tratar la infección en sí. O sea, por un lado tengo que tratar de agrandarle esos bronquios lo más posible y por otro lado tratar a la enfermedad que tengan. Dice, en estos casos, al igual que en las personas con el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es muy importante el tema de si hay presencia de secreciones o no, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo catarro, es muy probable que estén instalados también bacterias en ese catarro, ¿sí? Si yo tengo el catarro estacionado en mi pulmón, esa bacteria está estacionada ahí también y va a aprovechar cualquier momento para poder ingresar a mi organismo a través del pulmón, ¿sí? Entonces, siempre es importante saber si se tiene catarro o no. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿La voy a eliminar? ¿Voy a tomar algún tipo de medicamento como para que se aflojen esos mocos y puedan salir? La tos que tenemos es justamente, sirve para eso, para sacar lo que esté en el pulmón. La tos siempre es un mecanismo de defensa. Por eso cuando dice, ay, quiero un medicamento para la tos, con o sin catarro, eso es algo fundamental para preguntar. Porque si es con catarro, yo no necesito tomar un antiinflamatorio, no necesito tomar un antitusivo. Lo que necesito tomar es algo para que me ablande los mocos, ¿sí? Entonces, cuando yo toso, voy a ir sacando ese moco que está en el pulmón. Muchas veces van a hacer fisioterapia. ¿Qué es fisioterapia? Le llevan a los bebés al kinesiólogo y el kinesiólogo le hace unos masajes en la espalda, le nebuliza, le hace unos masajes en la espalda para que el bebé al toser pueda escupir los catarros, ¿sí? Y también cómo puedo ayudar a que se aflojen esos mocos aumentando la cantidad de líquidos, ¿sí? Entonces una persona que está con neumonía le van a dar muchísimo líquido para tomar, además de colocarle el suero, ¿sí? Porque necesita que mueva muchísimo lo que sean los líquidos del cuerpo. También deberemos tener en cuenta si la persona está recibiendo oxigenoterapia, ya que muchos de estos fármacos se administran por vía inhalatoria mediante los aerosoles. Cuando el paciente necesita oxígeno, ustedes van a ver la cánula con las narinas, se llama la fosa de los agujeritos de la nariz, y van a ver con el colocador, ¿sí?, de oxígeno ahí. Si no, van a verlo con las máscaras, ¿sí? Pero normalmente las personas que tienen que usarlo en forma crónica lo van a tener con ese dispositivo. Se pone la sonda detrás de las orejas y queda la salida del oxígeno a la altura de la nariz. Bueno, así que vamos a empezar a ver esos medicamentos que habíamos hablado. De los broncodilatadores, ¿sí? Vamos a tener 4 tipos distintos. Por un lado vamos a tener a los agonistas beta-adrenérgicos. Recuerden qué significa agonista. Agonista era que se unía al receptor y que hacía el mismo efecto, ¿sí? Entonces, en estos casos se va a unir a los receptores beta, ¿sí? Beta de la adrenalina. ¿Estamos?
vamos a tener los anticolinérgicos. Entonces se van a unir a los receptores de la acetilcolina, pero los van a bloquear, son anticolinérgicos. Las xantinas, que derivan de lo que sea el té, el café, el chocolate, ¿sí? La xantina fue la primera medicación que se empezó a usar para el asma, ¿sí? Eran comprimidos, por lo tanto en una emergencia no me servía, pero sí mejoraba la crisis asmática. Y los antagonistas de los receptores de leucotrienos, esto en realidad es una medicación antialérgica, pero que ha tenido muy buenos resultados como para poder controlar ese episodio previo, ¿sí? O sea, si yo controlo el episodio previo al asma, disminuyo las crisis asmáticas y cada vez van a ser menos frecuentes. Pero en realidad es un antialérgico. Bueno, dice, este grupo de fármacos se utiliza principalmente para el tratamiento agudo del asma o patologías que cursen con broncoespasmo. El sistema respiratorio ofrece una rápida y eficaz vía de administración de esa medicación, o sea, vía aerosol. La gran superficie de tejido alveolar y bronquial, a ver que no me deja leer el título completo. Ahí. Junto a la gran vascularización sanguínea, porque hay muchísimos vasos sanguíneos, venas y arterias en todo lo que es el pulmón, hace que la absorción del medicamento sea casi instantánea. Pocos segundos a partir de la colocación, pocos segundos. Por ello, los fármacos que utilizamos en el tratamiento del asma se administran mayoritariamente por vía inhalatoria. Actúan directamente sobre el bronquio, que es donde necesito, van a actuar rápidamente, van a permitir dosificar con menor cantidad del fármaco. No es lo mismo, por ejemplo, lo que va a ir directamente a mi pulmón que, supónganse, darle esa misma droga, ¿cuánto más le tengo que dar para que vaya perdiendo por el camino? Recuerden lo que vimos con farmacocinética, todo lo que el cuerpo le ataca a ese medicamento, y va a ir perdiendo por el camino hasta que pase por el estómago, que pase por el intestino, que vaya al hígado, que vuelva a la sangre, que de la sangre vaya al pulmón. ¿Sí? Va a llevar su tiempo y va a llevar también su pérdida. Y produce menos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque está solamente en el pulmón. En cambio, todo lo que sea vía sistémica, para todo el cuerpo, va a tener efecto en distintas partes del cuerpo. Bueno, con esto específicamente, los agonistas alfa, nosotros tenemos receptores, beta, perdón, los receptores beta. Nosotros tenemos receptores beta en el pulmón y en el corazón, ¿sí? Entonces, van a estar ligados los dos. La medicación que es para el pulmón, ¿sí? Todo lo que sea broncodilatador, me va a dar un efecto secundario en el corazón que es taquicardia, aumenta mis latidos cardíacos. La medicación que es para el receptor beta del corazón, ¿sí? Que es el beta 1, beta 2 en el pulmón, pero beta 1 en el corazón, me va a dar una disnea, ¿sí? Una dificultad para respirar como efecto secundario, ¿sí? O sea, los dos van a estar ligados. Entonces hay determinados medicamentos que son para el corazón que un asmático no los puede usar, ¿sí? Bueno, vamos a ver justamente estos, agonista beta 2 adrenérgicos. Vamos a tener ahí el de cabecera, digamos, la primera lección, el salbutamol. Vamos a tener la terbutalina, los dos son de corta duración, o sea que van a actuar rápido, pero se van a terminar rápido. Y el salmeterol y formoterol, que son de larga duración, o sea que aquellos que son asmáticos crónicos van a necesitar algo que sea más estable. Les digo lo que yo estoy usando. Budesonide y formoterol, ¿sí? O sea, el formoterol es el beta agonista. El sistema más utilizado para la vía respiratoria es el aerosol, que contiene el medicamento disuelto en un gas. Si yo no tengo acá ningún puff porque tiré todos los míos, yo uso ahora los secos, ¿sí? Porque el gas me daba alergia. Cada vez que usaba el dispositivo con gas, tenía muchísimo catarro. A partir de que uso esto seco, no tengo más catarro. Este dispositivo requiere cierta coordinación, ¿sí? Entre que yo acciono el dispositivo, el PAF, habíamos hablado de esto en forma farmacéutica,
a que yo respire, ¿sí? Entonces, si yo acciono y después respiro, me quedo en la boca. Si yo inspiro y tardo en accionar, va a ser poquito lo que va a llegar a estirar del medicamento porque yo ya tengo mi pulmón lleno de aire. Por lo que en gente mayor a veces no es efectivo y se suele utilizar junto con cámaras inhaladoras o aerocámaras, ¿sí? Esto también es muy útil en el caso de los niños. También podemos encontrar inhaladores en polvo, en los que el medicamento va disuelto en un polvo muy fino, son más modernos, más fáciles de usar y depositan mayor cantidad de medicación en los bronquios. ¿Por qué es más fácil de usar? Porque yo no necesito coordinar, ¿sí? Yo los voy a cargar, creo que les mostré a ustedes. Yo voy a cargar, va a ser un tic, no sé si llegaron a escuchar, ahí está cargada una dosis. Si yo lo vuelvo a hacer, no carga dos dosis, siempre va a cargar una sola de seguridad. En el contador me va a aparecer que cargó de más, pero no en real en la válvula. Y luego, desde ese orificio que ustedes ven ahí, ¿sí? Simplemente yo aspiro. La fuerza no la hace la bomba como hace el aerosol, sino que la fuerza la voy a poner yo al aspirar, ¿sí? Entonces, por lo menos 10 segundos tengo que aguantar la respiración para que el medicamento pueda hacer efecto en el pulmón, ¿sí? Bueno, y otra de las características que tiene es justamente eso, yo soy la que voy a accionar, tengo que largar todo el aire que tengo contenido lo más posible, aspirar fuerte y luego mantener la respiración. Dice, como contrapartida requieren de una inspiración relativamente potente para aprovechar toda la medicación, lo que le acabo de mostrar. Sobre todo a nivel hospitalario y en atención primaria se utilizan las nebulizaciones mediante los aerosoles. Antes se tenía en cada una de las salitas los nebulizadores, entonces bueno, ahí se le nebulizaba, se cambiaban las mascaritas, la gente llevaba la mascarita que quería usar y demás. Pero después, bueno, cada vez más utilizaron los aerosoles que son más prácticos, más fáciles de llevar. La madre puede llevar y usaban los aerocámaras justamente como para poder darle a los bebés. Un aerosol, dice, es una suspensión de minúsculas gotas de líquido en el aire, o sea, como si fuera un vapor. Este líquido que contiene medicación es inhalado por la persona directamente en la mascarilla. Este sistema permite dar mayores dosis de medicación y la nebulización se podrá hacer con aire medicinal o a veces solamente con oxígeno. En la nebulización se usa solución fisiológica o se usa la droga, por ejemplo, el salbutamol. A veces cuando se hace solamente con solución fisiológica es para limpiar, ¿sí? Eso es lo que hace el kinesiólogo para limpiar las vías aéreas de un bebé, por ejemplo. Nebuliza con solución fisiológica y luego con suaves golpecitos en la espalda y en los costados, el pulmón va aflojando esos mocos. El músculo liso bronquial no recibe inervación simpática al sistema nervioso, ¿sí? Pero sus células contienen receptores beta 2 que responden al medicamento con una relajación a la adrenalina circulante. También se van a utilizar como medicación de rescate en una emergencia una inyección de adrenalina, ¿sí? O sea que la adrenalina tiene el mismo efecto que un broncodilatador. Los de corta duración, el salbutamol y la terbutalina, son los fármacos de elección como medicación de rescate, ¿sí? En una emergencia, ya que actúan más rápidamente. Los de duración media es de 4 horas. En el adulto con asma persistente leve, a ver si les puse la clasificación o si no les explico. Bueno, tenemos por un lado la clasificación del asma, que es como el médico va a clasificar a ese paciente. Vamos a tener, por un lado, intermitente. ¿Sí? Intermitente quiere decir sí, a veces no, a veces sí. ¿Sí? Intermitente. Después vamos a tener el primer estadio. Después vamos a tener 3 que son persistentes. Leve, moderado y grave. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy teniendo cada vez más síntomas
y cada vez menos capacidad para sacar el aire, voy a ir corriéndome en esa clasificación hacia el más severo, ¿sí? Tiene que ver también con las crisis que yo tenga, ¿sí? Le van a preguntar al médico qué tipo de crisis tiene el paciente. Si ustedes no saben contestarle o no vieron nunca la crisis de la criatura, es difícil que el médico pueda diagnosticar. Pero algo muy común en un asmático son las crisis nocturnas, ¿sí? O sea, me despierto, ¿sí? No tiene que ver con la noche, sino que tiene que ver cuando yo estoy dormido, todo mi sistema respiratorio entra como en un estado más tranquilo, ¿sí? Y en ese momento es donde tengo la crisis asmática, ¿sí? Eso se llama crisis nocturna. Cuanto más crisis nocturna tenga en el mes, cuanto más dificultad para respirar tenga, cuanto más necesite la medicación por mes, todo eso son agravantes de la enfermedad. Dice, el beneficio de esta combinación de tener, por ejemplo, salmeterol y formoterol, dice, los adrenérgicos y los glucocorticoides, es superior a aumentar la dosis de los glucocorticoides. O sea que, ¿qué probaron? La primer medicación van a ser los corticoides en general. Pero por más que yo le aumente la dosis de los corticoides, que eso es complicado, es peligroso también el aumento de los corticoides en el cuerpo, vieron que agregándole estos agonistas beta-adrenérgicos, yo no necesitaba seguir aumentando los corticoides. Entonces, la combinación fue efectiva. Su acción es prolongada de 12 a 16 horas. No se debe usar sin tomar los corticoides inhalados, ya que puede aliviar los síntomas, pero no trata la inflamación crónica del asma. ¿Qué efectos secundarios tiene? Al tomarlo, la persona puede notar temblor, ¿sí? Tiemblan las manos, nerviosismo, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo más típico, dolor de cabeza en algunos casos, ¿sí? Esto se aparece en esos síntomas, lo único que tiene que hacer la persona o la persona que le está cuidando es entretenerle que hable, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros eliminamos el exceso a través de la respiración, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando y estamos respirando, se van eliminando la droga. ¿Qué consideraciones especiales? Dice, se debe limitar el consumo de productos que contengan cafeína, porque recuerden que las cafeínas tenían las santinas que les decía que antes se utilizaban. Antes se consideraba, digamos, que el café era una de las bebidas que el asmático debía siempre tomar y mayoritariamente controlaba sus efectos a través de ese café. Los pacientes que tengan antecedentes de arritmias cardíacas o infartos de miocardio no deberían usar beta-adrenérgico. Para la eficacia del tratamiento inhalado es fundamental una correcta administración de la medicación. Entonces, en esos casos, digamos, cuando el paciente ya tiene alguna arritmia o ya tiene algún problema cardíaco y se le declara un asma, supónganse como a mí, de grande, por ahí lo más conveniente es ver, digamos, cómo solucionan el problema de la arritmia o qué medicación puede reemplazar para poder suministrarle este medicamento. Pero siempre lo tiene que evaluar el cardiólogo especialmente. Bueno, el manejo del cartucho, ¿sí? Dice colocarse de pie, esto lo vimos, esto lo voy a pasar rápido porque lo vimos cuando vimos forma farmacéutica. ¿Sí? Destapar el inhalador, voy a agitar, una vez que está largo todo el aire, y voy a colocar mi boca en el dispositivo y aprieto, ¿sí? Acciono el dispositivo, va a mandar la nube de ese gas, de ese polvo con el gas, y eso va a hacer que yo, como estoy inspirando, la corriente de aire lo lleve hacia el pulmón. Una sola vez presionar el aerosol, ¿sí? O sea, siempre se va a hacer lo mismo. Retirar el inhalador, mantener la inspiración durante 10 segundos, lo que hice que le estaba contando con los dedos, ¿sí? Y expulsar el aire lentamente. ¿Cuándo puedo repetir? ¿Sí? Se instaló, digamos, que estos broncodilatadores eran problemáticos para el corazón, pero la gente escucha a medias y después, digamos, que salen conclusiones erróneas. Me tocó ver a mí un nene que tenía una crisis asmática y la mamá, como le había colocado ya el PAF, no le quería colocar de vuelta porque le habían dicho que era muy peligroso.
Bueno, lo peligroso es que el nene no respire. Entonces, si yo voy a necesitar otra dosis, supónganse que en este momento tengo una crisis, yo hace unos minutos me coloqué una dosis. Eh, Tengo una crisis y puedo volver a usarla. ¿Cuántas veces puedo volver a usarla? Y lo que necesita el nene para respirar. Porque supónganse, el nene no puede respirar, está nervioso, dice, bueno, respira. Y cuando respira ya accionó el dispositivo y todavía no respiró el nene, quedó en la boca. Entonces, por más que ustedes esperen 10 horas, nunca le llegó al pulmón. Entonces, lo que yo necesito primero que el pulmón, el nene respire. Después veré la taquicardia, después veré los otros problemas, ¿sí? Pero si no respira, no vamos a dar nada, ¿sí? Lo mismo pasa con una embarazada. No, cuando la embarazada está, no puede usar este tipo de medicación. ¿Y qué hacemos si tiene una crisis asmática la mamá? Si la mamá no respira, el bebé tampoco. ¿Sí? Entonces, son medicamentos que tienen que usar de todas maneras y se tienen que ir chequeando los efectos adversos que puedan llegar a tener. Bueno, chequear que el inhalador tiene la medicación, más que nada era tener en cuenta cuando la compré. ¿Sí? Estos nuevos ahora tienen un contador. No sé si ustedes lo van a llegar a ver. Vamos a tratar que ver. Ahí sí se ve bastante. Ahí le está mostrando, ¿sí? Cuántas dosis fueron utilizadas. Ahí está. A ver si se llega a leer. No, no se llega a leer. Pero bueno, ahí dice 100, ¿sí? Esto normalmente tienen 120. O sea que todavía tiene algunas dosis. Bueno, si la técnica es difícil, se puede usar las aerocámaras, ¿sí? Para suministrar. En las aerocámaras el dispositivo está conectado a esa aerocámara, yo acciono, la nube queda dentro de esa aerocámara, entonces cuando yo me siento bien preparada, ahí inspiro desde esa aerocámara. Esa es la única diferencia. Ahora, con un puff de este tamaño, yo me lo pongo en el pantalón y puedo ir al boliche. Ahora, si yo tengo que llevar esto y una aerocámara que tiene más o menos el tamaño de un vaso, ¿sí? Ya no lo puedo poner en mi cartera del boliche, ¿sí? Entonces, eso es lo que es importante que el niño sí use, pero a medida que va quedando grande el asmático, aprenda a usarlo sin aerocámara justamente para que sea fácil de llevarlo a todos lados. Bueno, entre los anticolinérgicos, segundo grupo eran los anticolinérgicos, contra totalmente. El bromuro de hiperatropio. Dice, las fibras vagales del sistema nervioso autónomo, parasimpático, el que se activa luego de comer. Recuerden que parasimpático era el tipo que miraba la tele comiendo pochoclo, ¿sí? Inervan la musculatura lisa bronquial, sobre todo del tipo muscarínico, y cuando son estimuladas por agentes irritantes provocan una vasoconstricción. Este anticolinérgico administrado por vía inhalatoria provoca la relajación de ese tono vagal, ¿sí? De ese nervio, al bloquear los receptores colinérgicos de la vía aérea. Entonces, ¿qué hace esto? Va a intervenir en esos receptores que se activan ante la presencia de un irritante, ¿sí? Se activan y se apretan, entonces se va a intervenir ahí para evitar que ese receptor actúe. Entonces se une y lo bloquea. Se recomienda añadir bromuro de hipertropio o los beta-adrenérgicos de corta duración, sobre todo cuando la respuesta inicial no es satisfactoria. La vida media es de 6 horas y están contraindicados en pacientes con hipertrofia prostática o glaucoma. Hipertrofia prostática es cuando la próstata en el hombre solamente tiene próstata, la próstata del hombre crece de tamaño. Normalmente está asociado con la vejez, ¿sí? Así que esa hipertrofia puede ser un cáncer o puede ser una hipertrofia por edad, ¿sí? El glaucoma es presión alta intraocular, o sea, solamente tengo presión alta en los ojos. Es una enfermedad que puede aparecer por un traumatismo, puede aparecer en determinados pacientes con la edad, y también puede ser congénita, o sea, nacen los chicos con glaucoma. En esos casos, cuando nacen los chicos con glaucoma, mi hijo mayor va al centro del ciego, y los chicos que tienen glaucoma ahí en el centro del ciego son operados, ¿sí? ¿Cómo son las operaciones? Las operaciones son sencillas, se hacen en el Garrahan, pero son sencillas. Le perforan el ojo para sacar el líquido, ¿sí?
Entonces, tienen que hacerlo periódicamente cada vez que la presión es muy elevada. ¿Con esto qué hacen? Salvan el nervio óptico, ¿sí? Entonces, la persona puede llegar a ver, no va a ver bien, pero va a tener una mejor visión. Si no se hace nada y ese niño tiene glaucoma y se hinchan tanto los ojos que hasta pueden llegar a salir del párpado, de la órbita salen los ojos, en esos casos el nervio se destruye, ¿sí? Y ahí ya es irrecuperable. ¿Qué efectos adversos? Ocasionalmente puede producir sequedad de boca, irritación de la garganta, mal sabor en la boca. Raramente puede producir retención urinaria y estreñimiento. Si tengo retención urinaria, enseguida lo voy a notar por el edema, ¿sí? Se junta líquido en mis piernas. Y el estreñimiento, que no puedo ir de cuerpo. El tercer grupo, las antinas. Ahí la droga es la teofilina, ¿sí? La teofilina fue la primera medicación que se utilizó para el asma. Puede usarse por vía oral, por vía inyectable, endovenosa. Está contraindicada en pacientes que tienen hipertensión arterial, cardiopatías, insuficiencia hepática, ¿sí? Todos esos casos está contraindicado. ¿Qué efectos adversos tiene? Un estrecho margen de seguridad, mi ventana terapéutica, ¿sí? Recuerden siempre, entre la dosis que necesito para empezar a tener efecto y la dosis máxima que puedo tolerar, eso se llama ventana terapéutica. Puede causar numerosos efectos secundarios. Además, interacciona con numerosos fármacos que potencian sus efectos. ¿Cuáles van a ser esos efectos que van a potenciarse? Abdominalgia, ¿qué quiere decir? Dolor de panza, náuseas, vómitos, temblores o insomnio o taquicardia. Esos son los efectos que pueden aparecer. El último grupo, los antagonistas de los receptores de leucotrieno, el más conocido, el más utilizado, el Montelukast. Les decía que esta es una medicación antialérgica. Los leucotrienos endógenos, producidas por el propio cuerpo, dice, pueden producir broncoconstricción. Los antagonistas actúan en la respuesta inmunológica que produce la broncoconstricción, evitando el espasmo del árbol bronquial. O sea que este tipo de medicamentos van a actuar justamente frenando la producción de esos leucotrienos internos, ¿sí? Nuestro cuerpo se va a defender, por eso es de alergias, ¿sí? Entonces, cuando mi cuerpo se está defendiendo, fabrica estos leucotrienos. Están indicados en la profilaxis asmática, no sirven para una crisis. La idea es usarlos antes de que aparezca la crisis, para prevenir una nueva crisis. Se administran por vía oral, son comprimidos. Yo los usé bastante, ¿sí? Para cuando estaba muy fuerte mi alergia. Efectos adversos, sequedad de boca, la tos, la molestia intestinal, el dolor de panza mayoritariamente y el dolor de cabeza o cefalea. Están contraindicados en pacientes con insuficiencia hepática porque se van acumulando, ¿sí? Recuerden que si mi hígado no funciona bien, no puede metabolizar las drogas. Si mi riñón no funciona bien, no puede eliminar el exceso en sangre, ¿sí? Así que no puede filtrar, así que no son complicaciones que van a aparecer. Si soy alcohólica crónica, ¿sí? También va a haber problemas porque el alcohol iba a metabolizarse también en el hígado. Esto lo vimos bastante en farmacocinética. Segunda clase. Causas más comunes de broncoespasmo. En el asma pueden existir determinados agentes desencadenantes que sean los responsables del agravamiento y empeoramiento de la enfermedad. O sea, lo que estuvimos viendo antes, ¿sí? Todos esos agentes que son capaces de generarme asma. Dentro de los profilácticos, sustancias que previenen, en este caso, previenen futuras crisis asmáticas y broncoespasmos. Ahí tenemos los estabilizadores del mastocito y los glucocorticoides. ¿Sí? En estos casos, todos los que sean glucocorticoides son los corticoides, son los mejores antiinflamatorios que hay, y los estabilizadores del mastocito tienen que ver justamente con las alergias. Vamos con los estabilizadores del mastocito entonces. El cromoglicato sódico y el nedocromil son las drogas. Son profilácticos de crisis asmáticas en menores de 20.
inhiben los mastocitos que están relacionados con reacciones inflamatorias de la histamina, y ya estamos hablando de otro neurotransmisor, ¿sí? La histamina, que está muy relacionada a las crisis alérgicas. ¿Sí? La histamina es la que se activa cuando tengo erupciones, por ejemplo. La vida media es de tan solo 80 minutos, por lo que deben ser inhalados entre 4 y 6 veces por día. ¿Sí? Los efectos adversos pueden ser tos, broncoespasmo transitorio, irritación de garganta. O sea, la idea es prevenir la inflamación, pero me genera también síntomas muy parecidos al asma. Dentro de los glucocorticoides, los más utilizados son la beclometasona, la fluticasona, la budesonide, esta que tenía era budesonide, y la prednisona. La prednisona viene en miligramos y es por vía oral, ¿sí? Bueno, todos estos son antiinflamatorios, los glucocorticoides inhalados son lo más fácil, lo más fácil de utilizar en la prevención, ¿sí? Para que no esté inflamado, sobre todo los inhalados, no esté inflamado la parte respiratoria. Es poco lo que va a pasar a sangre, ¿sí? Por eso es importante que sea vía inhalatoria. ¿Qué efectos pueden aparecer? Disfonía, o sea que se altera mi voz, porque los corticoides van a afectar las cuerdas vocales. La aparición de candidiasis, ¿qué es la candidiasis? Hongos, ¿sí? Hongos de piel. Las típicas manchas blancas en bocas y demás. Y la absorción sistémica de dosis elevada, o sea, si yo estoy en contacto estrecho con esos corticoides durante mucho tiempo, mi cuerpo los va a ir absorbiendo también. Inhalados no presentan los problemas de su uso sistémico, o sea que siempre las dosis inhaladas van a ser menos problemáticas que las orales. ¿Qué consideraciones hay que tener? Si se utiliza broncodilatadores y corticoides, siempre inhalar en primer lugar el broncodilatador, ¿sí? Porque si yo no dilaté los bronquios, cuando entra el corticoide tampoco va a poder entrar mucho, ¿sí? Estos que ya vienen juntos ya están dosificados así. Después del uso de esteroides inhalados, usar siempre antisépticos bucales. ¿Por qué? Porque al tener corticoides baja mi sistema inmunitario y eso hace que la boca quede más propensa a tener estos hongos, ¿sí? Hongos de piel. Si la persona es diabética, debemos incidir en el control de las glucemias debido a que los glucocorticoides inhalados pueden producir hiperglucemia, o sea que controlarse el azúcar. No utilizar glucocorticoides inhalados en caso de broncoespasmo. Utilizar en forma adecuada los dispositivos de inhalación, ya sea un cartucho, el polvo seco, lo que sea, la cámara espaciadora, lo que sea, y de ese buen uso de ese aparato es lo que va a depender el éxito del tratamiento. O sea que si yo utilizo mal este aparatito, por más que me pueda llegar a salvar la vida, no lo va a hacer. Todo eso tenía que ver con el asma. Ahora vamos a ver un poquito lo que tenga que ver con la tos, ¿sí? Les decía que la tos era un mecanismo de defensa, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Por algo está la tos. Hay algo en mi pulmón que tiene. Ustedes van a escuchar mucho el tos de fumador. Claro, si el cigarrillo le está generando un montón de moco en el pulmón y el pulmón trata de defenderse como puede. ¿Cómo? Tosiendo. Los antígenos son fármacos usados para inhibir el reflujo de la tos en caso de que ésta no sea productiva o eficaz, o sea que no tenga catarro, ¿sí? Una tos seca. La tos es un reflejo natural del sistema respiratorio cuya utilidad es retirar el exceso de secreciones o cualquier otra sustancia extraña en los pulmones, ¿sí? O sea, cualquier cosa, estoy comiendo y se me fue parte de la comida, voy a toser, ¿sí? Mecanismo de defensa. La tos es necesaria para extraer el exceso de moco, secreción o líquido acumulado en los pulmones. Cuando la tos es seca, es cortante, no productiva o alérgica, es cuando se pueden administrar estos antitusígenos, ¿sí? Si yo tengo catarro, no se da el antitusígeno, porque me estaría bloqueando que yo pueda toser. Sí se da un medicamento que sea ablandador del moco. Los mejores antitusivos van a ser los opioides, ¿sí? Son los número 1. Son los más eficaces, actúan sobre el reflejo tusivo
inhibiéndolo a nivel del sistema nervioso central. O sea, en mi cabeza, en mi centro regulador de la tos, es donde van a actuar. El más común es la codeína, ¿sí? La codeína. Bueno, el más común entonces le decía que es la codeína, también viene de la morfina, del opio. Los efectos adversos del estreñimiento, la somnolencia. Ocasionalmente puede cursar también náuseas, pérdida del apetito, mareos, dolor de cabeza, confusión, excitación, sequedad de boca, palpitaciones. Siempre ustedes van a ver que cada uno de estos grupos de medicamentos tienen los mismos efectos secundarios. O dolor de panza, o dolor de cabeza, ¿sí? Siempre la parte neurológica, la parte digestiva, la parte de piel. ¿Qué consideraciones especiales? Dice, mientras se tome codeína no se debe conducir ni realizar actividades peligrosas debido a la somnolencia, o sea que me puedo dormir. Y uno dice, ay, cabeceé un segundo, pero en un segundo que cabeceo, si estoy manejando, me puedo estrellar contra otro auto o me puedo estrellar contra un árbol o lo que sea. Dentro de los no opioides, ¿sí? O sea, no dentro de ese grupo derivado de la morfina. El más utilizado es el destrometorfano, también actúa a nivel del sistema nervioso central, pero no es tan efectivo lamentablemente como el otro. Tampoco tiene tantos efectos adversos. El otro es muy bueno, pero tiene sus efectos. ¿Qué consideraciones especiales podemos tener? Dice, mientras se tomen no se debe beber alcohol, ¿sí? Ya que esto produciría un aumento de la depresión a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que todas las drogas van a parar al hígado, ¿sí? Y el hígado tiene predilección en la mayoría de los casos por la droga, ¿sí? Y deja el alcohol libre. Recuerden que la droga que esté libre es la que va a producir el efecto. Entonces yo tengo más alcohol, no lo puedo eliminar y eso genera más depresión. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Por más que si yo empiezo a tomar y estoy excitado, ¿sí? Ah, no, está divertido, ¿sí? La fase inicial del alcohol es justamente desinhibir, ¿sí? Cuando estoy borracho me animo a encarar a una chica, a un chico. Cuando estoy borracho me animo a bailar, me animo a hacer alguna macana, me animo a hacer, no sé, alguna payasada. ¿Por qué? Porque me desinhibe, rompe esas inhibiciones que tenemos. Inhibiciones son los frenos que en el cerebro tenemos para bajarnos. No, eso no se hace. No, eso está mal. ¿Sí? Esas son las inhibiciones naturales que tenemos instaladas. ¿Sí? Que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. A veces vamos aprendiendo de mamá, papá, los abuelos, las personas que están cerca, que nos dicen esto no se hace, esto no, y a veces la sociedad es la que nos enseña metiéndonos presos, ¿sí? Entonces, si no me enseñaron en mi casa, y lo aprendo a los golpes porque la sociedad me encierra en la cárcel. Eso es lo que nos permite a nosotros decir, esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace. Bueno, el alcohol lo que hace es desinhibir eso, ¿sí? Rompe con eso. Pero después va llevando paulatinamente a una depresión del sistema nervioso. Por eso todos los borrachos terminan llorando por un amor que perdieron, terminan llorando por el trabajo que perdieron o alguna cosa que le está faltando en su vida, y terminan después durmiendo, ¿sí? Porque fue en la fase depresiva. Informar al paciente que avise si la tos cambia, si pasa a ser productiva, por ejemplo, si aparecen secreciones verdes, amarillentas, si aparece disnea, dificultad para respirar, si aparece muchísimo sueño de golpe, ¿sí? Si aparece estreñimiento, náuseas, vómitos. Y a veces cuando nos vamos al médico no pensamos en todas esas cosas. Y el médico nos pregunta y dice, no, no tenemos. ¿Sí? No, no, no tuve. No, 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 nada de eso. Y cuando salimos y contamos, ¿cómo que no? Si estuviste el otro día que tenías tal cosa. ¿Sí? Entonces es importante registrar los datos. Los mucolíticos. Muco de moco, lítico, romper. ¿Sí? Romper el moco. Se usan para facilitar la liberación de secreciones bronquiales, reduciendo su viscosidad, o sea, lo dura que sean, y aumentando su fluidez, que sean blandos, con lo que al toser es más fácil expulsarlas. Acá tenemos ambroxol, acetilcisteína, carbocisteína, bromexina, mesna, ¿sí? Son distintas drogas que se usan para este fin.
A mí el ambroxol no me hace nada, a mí particularmente. La acetilcisteína sí, ¿sí? Esa sí me ablandaba cuando estaba con mucho catarro. Después descubrí que el catarro era justamente por el gas, así que cambié a este. Reducen la viscosidad, la hacen más blandita, ¿sí? Al romper los puentes disulfuro de la misma. Eso se refiere a cómo está compuesto. Modifica la viscosidad del esputo es el catarro, ¿sí? El escupitajo, mejora la función pulmonar y reduce las infecciones. Se usa inhalado en la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad también autoinmune que lo que hace es endurecer, ¿sí? Endurece todo lo que sea el tejido respiratorio. Otro buen mucolítico para fluidificar las secreciones es aumentar la ingesta de agua, ¿sí? Con que yo aumente la cantidad de agua que tomo, va a ir pasando mayor cantidad de líquidos por el pulmón y eso va también a aflojar. Para que ustedes se ubiquen a qué se refiere con esto de dejar blando, ¿les pasó alguna vez que cocinaron algo, se les pegó la comida y no la pueden despegar? ¿Y qué dice la abuela o qué dice la mamá? Deja con agua y mañana se ablanda. Bueno, es porque al dejar con el agua mayor contacto, el agua se encarga de penetrar en los tejidos de esa masa y romperlos, ¿sí? Así que el agua siempre ablanda. Vamos a los descongestionantes nasales. Sí, habíamos visto en vías de administración cómo se colocaban siempre en forma derecha con el ángulo de la nariz, ¿sí? Ahí tenemos la fenilefrina, la celastina, la silometaxolina, ¿sí? La fenilefrina es la más utilizada, la que van a ustedes encontrar muchísimo en lo que sea el Decidex, por ejemplo. Suelen usarse miméticos de copiar, ¿sí? Simpáticos del sistema nervioso simpático, la adrenalina, que producen vasoconstricción de la mucosa y por lo tanto disminuyen el edema y las secreciones. También pueden utilizarse corticoides. ¿Qué efectos adversos tienen? Van a ser leves, van a durar un tiempo, son transitorios, y las alteraciones pueden aparecer sensación de que me quema, ¿sí? Me quema por dentro, dolor en algunos casos, puede aparecer estornudo, puede aparecer sequedad, ¿sí? De lo que sea la nariz. Y con el uso continuado, o sea, mucho tiempo, puede aparecer una rinitis, inflamación, ¿sí? De la rinitis, de la nariz, como una congestión de rebote, digamos, que puede derivar en rinitis atrófica o sinusitis. Sinusitis ya cuando estamos en un cuadro, ¿sí? Más grave, en el cual no hay retorno, ¿sí? La persona que tiene sinusitis va a tener siempre. Puede haber épocas donde esté la sinusitis activada y otras que la sinusitis esté un poco más aplacada, pero lo va a tener. ¿Qué consideraciones? Dice, para reducir el riesgo de ese rebote, nunca se debe usar más de 5 días seguidos, ¿sí? O sea, 5 como tope. Limpiar bien la nariz, sonarse la nariz antes de usar, ¿para qué? Para que no tenga moco mi nariz ahí. Si yo tengo la nariz toda llena de moco y quiero ponerme un descongestionante, va a quedar acá, va a quedar en la narina, si no va a entrar. No compartir envases con otro paciente, porque justamente puede ser contagioso. Puede ser, no va a ser esta inflamación no va a ser contagiosa, pero sí a lo mejor la otra persona tiene alguna bacteria o tiene algún virus, ¿sí? La nariz y la boca tienen muchísimas bacterias naturales, ¿sí? En algunos casos pueden activarse y convertirse en malas. Lavar el aplicador con agua caliente, eso es como para esterilizar. Si aparece insomnio, no debe utilizar el medicamento a última hora de la tarde o de la noche. Dice, tras el uso excesivo se ha observado debilidad, mareo, nerviosismo, insomnio. O sea, siempre problemas neurológicos también, ¿sí? Por eso decía que si le genera insomnio, no usarlo a última hora, no a la tardecita, o sea que se usa una vez por día, usarlo a la mañana. ¿Qué consejos se pueden dar en el mostrador de una farmacia? Por un lado, ventilar. Siempre que se pueda tener las ventanas abiertas, ventilar, dejar entrar el sol, fantástico. El sol esteriliza la superficie, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de invierno, bueno, abrir las cortinas, dejar que entre el sol, pero que no entre el frío, ¿sí?
No usar escobillones, nada que me levante polvo, ¿sí? Siempre usar trapos húmedos para limpiar. Lavar frecuentemente lo que sea cortinas, ropa de cama, ¿sí? Porque quedan ahí los ácaros también. Evitar alfombras y peluches peludos en el caso que el niño sea alérgico también. No cambiar bruscamente la temperatura, ¿sí? Tratar de mantener una temperatura más estable. No usar hogares y salamandras. ¿Por qué? El fuego quema oxígeno, ¿sí? Si está prendido el fuego es porque hay oxígeno en el lugar. Si yo saco el oxígeno del lugar, el fuego automáticamente se apaga, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita oxígeno. Ahora, imagínense en una habitación donde ustedes tienen una salamandra prendida con un fuego quemando, ¿sí? Me está quemando el oxígeno que hay en el lugar. Si ustedes tienen una ventana abierta también, ahí sí vamos a ir renovando el aire. Pero si ustedes están completamente cerrados porque hace frío y tengo la salamandra prendida, ahí es donde empieza el ambiente a cargarse de monóxido de carbono, ¿sí? Y es los típicos accidentes que ocurren en las casas cuando dicen se apagó el calentador. No, no es que se apagó, terminó el oxígeno y se apagó, ¿sí? No es que se apagó y entonces empezó a largar gas, no. ¿Sí? Lo que hizo fue quemar todo el oxígeno que había en el lugar y la gente que estaba durmiendo en ese lugar de a poco fue entrando en un sueño profundo, entró en coma, que ya no se dio cuenta de lo que pasaba, entró en coma y luego fallece. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven una noticia que fallecieron por el uso es por este mecanismo. Eliminar insectos, ¿sí? ¿Por qué? No es que los insectos en sí van a generar asma, pero los insectos en sus patas llevan de un lado al otro mosca, mosquito, cucaracha, rata, ¿sí? La rata no es un insecto, pero le meto también en el grupo. Justamente van llevando en sus patas los contaminantes de un sector al otro. Fomentar el deporte. ¿A qué se refiere con fomentar el deporte? Bueno, habíamos hablado de que necesito tener buenos músculos en todo lo que sea el tórax para poder respirar. Eh, por excelencia, número uno siempre va a ser la natación, ¿sí? La natación es número uno por el desarrollo que tiene de la musculatura, pero también va a ser recomendado porque el nadador sopla el aire debajo del agua. Ven que toma aire y sopla aire debajo del agua cuando va nadando. Bueno, soplar bajo el aire es distinta la fuerza que yo tengo que hacer que soplarlo acá en el aire, ¿sí? Soplar bajo el agua es distinto que cuando soplo acá en el aire, que no hay algo que me contenga, que me empuje, que me haga fuerza, ¿sí? Entonces voy ejercitando mi pulmón también para hacer fuerza. Por eso la natación es número uno. ¿Quiénes van a hacer también deportes muy reconocidos también para el asma? Las artes marciales, ¿sí? El karate, el judo. ¿Y por qué? Porque gimen. Cada vez que golpean, hacen algún sonido. Yo no hice artes marciales, pero siempre escucho que están haciendo ¿sí? Siempre hacen o gritan o hacen algún sonido que tenga que ver con a lo mejor el golpe, ¿sí? Pero si ustedes prestan atención, eso ocurre siempre. El otro deporte va a ser el tenis. ¿Por qué? Si ustedes escuchan un partido de tenis, también van a ver que gimen cada vez que golpean. Todo lo que yo sea que mi cuerpo gima, está haciendo fuerza para sacar el aire que tengo en el pulmón, ¿sí? Entonces yo voy entrenando justamente eso. Supónganse que no les gusta el deporte, ¿sí? Hay gente que no les gusta el deporte, no les gusta nada, me gusta la música. Bueno, en ese caso, cualquier instrumento musical que sea de soplar, saxofón, flauta, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ni me imagino todo. Armónica, lo que sea de soplar va a servir, ¿sí? Todo lo que sea soplar, sacar el aire, está entrenando a mi pulmón. No tengo plata, ¿sí? No tengo plata para un deporte, no tengo plata para ir a estudiar música. ¿Qué puedo hacer? Algo barato, inflar globos. Fíjense, algo tan sencillo y algo tan divertido que puede ser para jugar con mi hijo, jugar con mi nieto, ¿sí? Jugar con un bebé, empezar a enseñarle quién revienta primero el globo. Cuando ustedes empiezan a inflar, primero es fácil, después van a ver que cada vez tengo que hacer más fuerza para soplar, ¿sí? Estoy ejercitando el pulmón jugando, ¿sí? Entonces eso es una actividad que es muy linda para entrenar a los chicos justamente a que tengan esta capacidad.
Yo siempre inflo globo en todos los cumpleaños. Me gusta aparte, las piñatas cuanto más grande mejor, más me gusta. Que uno tiene que tomar y hacer fuerza para poder inflar en esas bolas grandes de las piñatas. Así que les doy varias alternativas como para que ustedes puedan asesorar, ¿sí? Si no hace algún deporte, que haga algún tipo de actividad artística. Si no hace nada de música, bueno, que se dedique a inflar globos. Puede empezar con los más blandos, los más comunes, y después puede terminar con esto de los que hacen animalitos. Esos son durísimos. Bueno, evitar los AINES y beta bloqueantes, ¿sí? Un asmático no puede utilizar muchos AINES y tampoco debería usar de los antihipertensivos el grupo de los beta bloqueantes, ¿sí? Ahora después cuando veamos la parte cardiológica vamos a volver a este tema. Por supuesto no fumar, no permitir que nadie fume en una casa de un asmático, sobre todo de un niño. ¿Por qué les recalco lo de niño? Porque el niño recién está empezando a vivir y va a tener que vivir con ese pulmón afectado 30, 40, 50, 60 años, ¿sí? A mí que tengo 50 ahora, que me fume acá, mis amistades cuando vienen algunas fuman, eh, ¿cuánto más puedo llegar a vivir? ¿Sí? No es que me va a afectar mi calidad de vida a un extremo de que, bueno, puedo salir perjudicada mal. Me va a afectar, puede ser que me dé una crisis alérgica, puede ser que tenga que usar esto, ¿sí? Pero en cambio un niño, si ya está necesitando medicación para el asma, quiere decir que su pulmón ya está complicado, siendo niño, ¿sí? Entonces, lleva mucho más años dañándose ese tejido. Por eso es importante que los que están alrededor tomen conciencia que los adultos son los que le tienen que cuidar a los niños, ¿sí? Antes no daban bolilla a estas cosas, ahora sí, ¿sí? Entonces, si tengo un hijo con asma, en mi casa no se fuma. El tema de las nebulizaciones le decía que no solamente sirve para dar un medicamento, sino sirve para limpiar, ¿sí? Así que mucha gente lo sigue utilizando. Y el tema de vacunarse también es muy importante. Vacuna para la gripe, vacuna para el neumococo. El neumococo es una bacteria que está en la nariz y en la boca de gran parte de los adultos, mucha más parte de los niños y adolescentes. Así que es muy fácil contagiarse. Por eso esas dos vacunas se lo suelen dar. La antigripal y la neumococo. Bueno, pero también se tiene que pensar en la vacuna para el tétanos, ¿sí? No se habla mucho de eso, pero también se tiene que incluir dentro de lo que es el calendario de vacunación del asmático. ¿Por qué? Porque mi persona asmática va a tener el pulmón siempre dañado. Y tejido abierto, tejido dañado, ya sea la piel o sea la mucosa, siempre va a ser una puerta de entrada, ¿sí? Y el tétano es una enfermedad que está presente en todos lados, ¿sí? Entonces aprovecha esas oportunidades. Bueno, hasta ahí estaría el concepto general, ¿sí? De todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio. ¿Se entendió? Sí, se lo entendió bien. Bueno, lo que Sí, necesito, profe, ¿vieron? perfecto. Son los temas puntuales que vamos a ir dando. La clase que viene vamos a ver específicamente sistema digestivo, pero ya se abarca todo. Vemos la anatomía, vemos lo que es la parte de la patología y vemos lo que es la droga que se aplica, ¿sí? Por eso por ahí es pesado de ir viendo todo junto. ¿Qué tienen que tener bien en claro acá? La anatomía. Yo en este examen, en este próximo parcial, voy a hacer mucho hincapié en la anatomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque me encontré que hay personas que no saben, ¿sí? Lo básico de anatomía. Pasó desapercibido biología, ¿sí? Ciencia natural en la primaria, biología en la secundaria, no le dimos bolilla, no prestamos atención. Y muchas personas creen, incluso en la parte genital, ¿sí? Muchas personas creen que, por ejemplo, se orina por la vagina, ¿sí? Entonces, aprovecho siempre este espacio como para recalcar mucho sobre la parte de anatomía del cuerpo en todos los sistemas, ¿sí? Así que voy a ser insistente con eso.
Entonces, en el sistema respiratorio pienso en el árbol, ¿sí? Y pienso en el árbol y asocio las partes del árbol con las partes que tiene que ver el cuerpo y va a salir, ¿sí? Sale cómo está compuesto completo. Fosas nasales, boca, ¿sí? Faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos. Eso sería la secuencia completa de las partes. La acción y el efecto que tienen los medicamentos, los corticoides antiinflaman, los beta-adrenérgicos dilatan, ¿sí? Los bronquios. Después vamos a tener también los antitusivos, que van a frenar el reflejo de la tos. Vamos a tener los mucolíticos, que hacen romper el moco para que sea más fácil expulsar con la tos. ¿Sí? Esos son los que vimos. Los provocadores, los signos y síntomas del asma. Bien claro, ¿qué puede llegar a desencadenar el asma en una persona? ¿Cómo se pueden presentar los primeros síntomas? ¿Sí? El estornudo, la tos, la picazón, me aparece, me chorrea la nariz, que esos son síntomas previos. Y por último, esas recomendaciones que vimos en la farmacia. Estas recomendaciones les sirven a ustedes hoy, ¿sí? Les sirven a ustedes hoy con el familiar que tengan con asma, les sirven a ustedes hoy para, en el grupo de amigos, siempre hay un asmático, ¿sí? Siempre hay alguno, o hay algún fumador, ¿sí? Entonces, a lo mejor no lo hace por ser mala persona o tener una mala intención, pero, por ejemplo, se va de visita a la casa de su nieta, que es asmática y fuma. ¿Sí? Nadie le dijo nunca que no tenía que fumar porque eso le perjudica a su nieta. ¿Sí? Entonces, es ir cambiando esas conductas que están equivocadas paso a paso. ¿Sí? Esa es la idea de ustedes como promotores de salud. Recuerden que ustedes van a ser agentes de salud. ¿Sí? Cuando son auxiliares de farmacia, van a pertenecer a lo que es el equipo de salud y como agentes de salud, nuestro fuerte es prevenir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo prevengo? Enseñando. ¿A quién voy a enseñar? A la gente que está alrededor mío, a la gente que me importa, ¿sí? Me importa mi abuelo que tiene asma, me importa mi tía que tiene POC, me importa mi sobrino que tiene algún otro problema respiratorio, ¿sí? Entonces, eso es donde ustedes tienen que empezar a practicar. ¿Qué pueden aconsejar? Todo lo que vimos, ¿sí? Cómo limpiar la casa, no usar plumero, no usar escoba, ¿sí? Usar siempre trapos húmedos para que no levantar el polvo. Tener cuidado en primavera, tener cuidado en otoño, que son los lugares donde en primavera hay más polen, en otoño hay más hongos dando vuelta por los hongos de las plantas, ¿sí? Porque se secan las plantas y ese polvillo que van dando también genera alergias muchas veces. Tener cuidado en el invierno en los cambios de clima, ¿sí? Y a todo esto súmenle la gripe porcina que siempre está, la H1N1, y ahora el COVID que también siempre está. ¿Sí? O sea que al tener yo dañado mi pulmón, les hago como una puerta abierta a todas estas enfermedades y pueden mucho más fácil afectar. Bueno, eso es lo que tienen que fijar para el examen, para el día del examen. ¿Estamos? Bueno, si no tienen pregunta, entonces ya las libero, ¿sí? Yo acepto críticas, ¿sí? Si ustedes me quieren decir, no, no me gustó esto, o preferiría que me dé con esto otro, yo no tengo problema, ¿sí? Yo me adapto a lo que ustedes vayan necesitando. Bueno, estamos entonces a las que son mamás. Feliz Día de la Madre este domingo. Pasen un buen día, con muchos mimos. Mímenle a la vieja que tengan cerca, ¿sí? A las mamás, las abuelas, las tías, las hermanas, ¿sí? Aprovechen el día como para pasarlo bien, ¿sí? Nos vemos entonces Muchas la gracias, profe. próxima Igualmente, clase. que pase igualmente. bien. Gracias, Gracias mi y corazón. feliz día también para usted. Muchas pase gracias, mi bien. corazón. Nos vemos entonces la próxima clase. Chau, chau. Chao, Bueno, profe, que hasta luego. tenga buen fin de semana. Gracias, mi corazón, igualmente. Chao, chao.